en nuestra clausura del curso 13-14 y en especial para la graduación de nuestros alumnos. Alumnos técnicos en operaciones auxiliares de montaje, los TCPIs, y los técnicos superiores en administración y sistemas informáticos y red, técnicos superiores en desarrollo de aplicaciones multiplataforma y técnicos superiores en desarrollo de aplicaciones web. Contamos con la presencia de don Vicente Cerverón, director de la Escuela Superior de Ingeniería, donde aquí estamos en salón, y las empresas Movilendo, Pedro Sierra, Kiri Software, Tausval, Novo Estudios y Biomática. Muchas gracias por vuestro apoyo incondicional en todo nuestro proyecto educativo. Son varios años ya los que en un acto como este nos despedimos de nuestros alumnos que salen de Aula Campus hacia la universidad, y muchos de ellos con un puesto de trabajo en la mochila. Pero siempre nos superamos un poquito más y este año hemos sido pioneros en el proyecto de formación profesional dual. Tenemos el reconocimiento para nuestros alumnos de Oracle y de Cisco y además formamos parte de un gran proyecto europeo que va a ir tomando forma desde hoy. Nos encontramos aquí de nuevo para celebrar juntos el acto de graduación de un grupo de alumnos que han estado con nosotros durante 2 años y que desde hoy tienen la titulación que les ha permitido a muchos de ellos quedarse en las empresas donde han realizado las prácticas y a otros encontrar su plaza y su lugar en estudios superiores. Se van de campus, pero aquí nos quedamos para lo que nos necesitéis. Aula Campus es pequeñita, pero grande, y todo gracias al equipo de personas que lo forman y que hacemos un gran esfuerzo todos los días para que nuestro alumnado se diferencie un poquito de los demás, en tecnología actual y en idiomas. Nuestra directora, doña Belén López, dirige el acto en colaboración con el jefe de estudios, don Javier Peiró, y todo el equipo de docentes. Disfrutad del día, es un ratito. Felicidades a los graduados y los que nos quedamos, nos vemos después del verano. Buenos días. Gracias, Isabel. Buenos días a todos y muchas gracias por venir aquí a la premier del fin de curso 2013-2014 que hacemos en Aula Campus. Como en toda película tenemos unos protagonistas y en nuestro caso ya veis que hay un montón, tenemos más de 100 y con el permiso de todos ellos vamos a hacer más protagonistas todavía a nuestros alumnos de segundo. Alumnos que han trabajado mucho para conseguir lo que hoy se les reconoce en su graduación. Si esto fuera la gala de los Oscars, que todo llegará, estamos seguros de que serían merecedores de unas estatuillas en las categorías de afán de superación, de compañerismo, de trabajo en equipo, de ambición, de humildad y de esfuerzo, que son valores que nos han demostrado durante estos 2 años. Confiamos que de las sinergias que ha habido en campus surgirán pequeñas empresas, dado el espíritu emprendedor de algunos de nuestros alumnos que han demostrado ya, lanzando al mercado sus primeras aplicaciones para móviles. Enhorabuena. Y recordad, como dijo el director de cine Billy Wilder, eres tan bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida. Y sin más dilación, damos paso a la primera proyección que nos muestra este último año en campus. Comenzaremos con nuestros chicos de PCPI, que ellos también, Eloy y Mati, les regalan las notas a los alumnos de PCPI y a continuación subirán los alumnos de primero de SMR también a recibir sus notas. Como en toda película, se necesitan agentes externos que colaboren en el desarrollo de la misma. En nuestro caso, son partners. Necesitamos la colaboración de las empresas para que los alumnos puedan terminar su formación en un centro de trabajo. Desde aquí, quiero dar las gracias por esa labor que hacéis, participando en el desarrollo de los que serán los futuros profesionales. Contamos con la presencia de algunas empresas que han participado con nosotros en esta tarea, 2 de las cuales van a subir ahora para presentarse. Son Javier Campos de Movilendo y Javier Oliver de Kiri Software. Por favor. Gracias, Belén. Bueno, pues como han presentado, soy Javier Campos, uno de los socios fundadores de Movilendo y muy rápidamente os quería contar cómo ha sido nuestra experiencia trabajando con Aula Campus, con Joan Martínez y a qué nos dedicamos. Movilendo es una empresa que nació aquí en Valencia hace ahora 4 años. Inicialmente éramos 3 socios
un grupo pequeño de gente que se conoció estudiando, como podéis ser vosotros. Y desde el principio quisimos dedicarnos a hacer aplicaciones móviles, aplicaciones multiplataforma, como estudiáis vosotros, porque era realmente lo que nos gustaba. Veníamos de haber estado trabajando en otras empresas, de haber estado haciendo proyectos por nuestra cuenta, y he querido resumir pues, un poco todo lo que hacemos. Hemos trabajado junto con la Universidad Politécnica de Valencia para hacer sus aplicaciones móviles, que se integran con el sistema de la universidad y te avisan cuando tienes que devolver un libro, cuando tienes una reserva de pista de fútbol, incluso cuando tienes un examen. También hemos trabajado con el Ayuntamiento de Valencia, haciendo las aplicaciones oficiales, que si no las tenéis os recomiendo que las bajéis porque os avisa desde el estado del tráfico, las calles que van a cortar en fallas, os permite, si veis una incidencia en la calle, pues un socavón o un semáforo que no va, hacéis una foto y se envía directamente. Esta ha sido nuestra experiencia con este programa en Aula Campus, de tener un alumno de formación profesional. Bueno, pues, primero decir que es la primera vez que cogemos a un chico de formación profesional y ojalá lo hubiera salido antes. El primer año de montar la empresa habría cogido a un chico porque ha trabajado muy bien, imagino que no es su caso, imagino que todos estarán igualmente preparados y cualquiera se habría acabado quedando, como es el caso de Joan, que finalmente le hemos contratado. Estamos completamente satisfechos. Hemos continuado con la formación dentro de la empresa con una técnica que se llama programación en parejas, que es sobre el mismo código. Hay dos personas, hay un chico senior de nuestro equipo que tiene más de 4 años de experiencia desarrollando aplicaciones Android y al lado estaba Joan. Entonces juntos iban tomando decisiones de cómo mejorar el código que traía Joan ya de aplicaciones propias o el código que iba haciendo dentro de la empresa. Después se incorporó en un proyecto real con perfiles senior también de desarrollo de Android, integración con servidores, la oportunidad de acceder a una Google Glass y pensamos que era una buena forma de motivar a este estudiante a que siguiera aprendiendo más allá de lo que podía aprender en su casa o en el centro formativo. Y finalmente pues, hemos acabado haciendo la contratación. No sé si luego nos vamos a ver y tenéis alguna pregunta o queréis enviarme algún correo, ahí tenéis mis datos. Javier, soy el CEO de Tiris. Tiris Software, bueno, Tiris es como Turia pero en latín. Hemos dado una vuelta ahí con la Y para ver que son más internacionales y nos contratan más. La empresa surge en febrero del 2014. Aunque sí que es verdad que como grupo de ingenieros y desarrolladores llevamos ya más de 2 años trabajando juntos. Lo que cambia de nuestro pasado a la actualidad es la forma de abordar el modelo de negocio un poco, ¿no? Porque durante los 2 primeros años íbamos solo con nuestro producto, hicimos siempre relacionado con el mundo de aplicaciones móviles y visión por computador, ¿vale? Entonces apostamos por nuestra tecnología, nuestro producto propio, etc. Entonces, pues, bueno, es muy divertido, os animo a que lo hagáis, pero tiene muchos riesgos. Si pasan 2 años y no habéis tenido nada, pues hay que cerrar la empresa, ¿no? Entonces, bueno, el valor de nuestra empresa era el equipo, entonces decidimos, pues, ya que estábamos todos trabajando juntos, nos conocíamos y lo hacíamos muy bien, pues decidimos hacer una empresa un poco más sostenible, en la que, por un lado, hacemos servicios para terceros, ahora os contaré un poco más de ella, y luego hacemos nuestros propios desarrollos, como nos gusta hacer, ¿no? Una aplicación que se llama Focalize, que lo que hace es que te hace 2 fotos y a partir de esas 2 fotos obtiene un mapa de profundidades y combinando esas dos, la imagen de profundidad y la imagen de RGB, obtenemos una imagen que se llama focusable, o sea que puedes elegir el punto de enfoque. Esto fue para un cliente que lo hicimos australiano y la verdad es que confiábamos mucho en la idea. Tanto es así, pues eso, os recomiendo que siempre que tengáis que hacer alguna aplicación gorda o que tengáis que validar vosotros realmente si la aplicación es útil para la gente y luego técnicamente hasta dónde puede llegar con la aplicación. Viendo a la experiencia con Alejandro, número 5 le llamamos nosotros, ¿no? Que teníamos que poner un punto. Pues la verdad es que Alejandro está trabajando en ese 40% de esfuerzo que hacemos nosotros dedicado a nuestros productos. Entonces, pues bueno, ha abierto una nueva línea que se llama Pictar y Pictar es, bueno, supongo que ya lo he presentado, es una aplicación enfocada para el arte.
¿vale? Para que tanto artistas como museos y exposiciones. Entonces, lo que se pretende con esta aplicación es que cuando tú la puedes utilizar en una exposición, el sistema te reconoce la obra y puede hacer... Bueno, lo importante es la actitud, ¿no? y la capacidad, ¿no?, que tenéis, ¿no?, en general. Entonces yo creo que tenéis todas las herramientas y pues, sois muy jóvenes también y estáis justo con una tecnología que es súper moderna, o sea que si tenéis suerte y tenéis una buena idea, pues llegar muy lejos. Y creo que... Y ahora vamos a continuar con los proyectos que han realizado los alumnos de segundo, que aunque yo no estuve presente en la exposición que hicieron en Aula Campus, todos los profesores, comentándolo con ellos, pues destacaron que había habido un buen nivel, así que enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Ahora Sergio Vilar de segundo de ASIR, Joan Martínez de segundo de DAM y Emilio Serrano de segundo de DAM, en representación de cada uno de los grupos, subirán al escenario y os presentarán sus proyectos. Así que por favor, si sean amables. Afortunadamente me han ajustado el tiempo con lo que haré la versión express. Si luego alguien la quiere más extendida, ya se la paso por correo. Bueno, el proyecto que hice yo fue sobre una red de laboratorio que estuvimos creando en CT, en el grupo CT, que es la empresa donde hice las prácticas. La idea, bueno, la empresa se dedica a la creación de una red wifi en la zona de Castellón y luego por la parte de abajo en la zona de la Ribera. Lo que pretendíamos era más o menos pues, virtualizar un poquito la red que tenían para hacer ahí diversas pruebas. Básicamente os hablaré de lo que es la red de laboratorio que creé, un servidor SXI, que es un servidor con un Linux sobre el que rueda un VMware y ahí se virtualizan toda una serie de máquinas y luego pues algunas reglas de firewall que hicimos tanto en los routers MikroTik como en las antenas Ubiquiti. Por último, unos programas que se descargaron para monitorizar la red. Bueno, la red de laboratorio consta de dos plantas. En una primera planta tenemos un router principal al que le llega la conexión de internet y sobre ese router conectamos tanto los dos portátiles de los dos técnicos que estábamos allí como el servidor SXI sobre el que se virtualizaron las máquinas. También una primera antena, que es la que funcionaría como AP. Dentro del servidor van a montarse 4 máquinas y en cada una de estas máquinas montaremos un sistema de monitorización de red. El nombre de cada máquina llevará el sistema operativo que corre en él y el nombre del programa de monitorización que he utilizado. Las antenas estas de Ubiquiti cuentan luego en el modo avanzado, se pueden crear distintas reglas de firewall. Se puede controlar los accesos, las conexiones, tanto desde los equipos hacia las antenas como desde las antenas hacia los equipos que tenemos monitorizados. Y nada, y en esa línea pues seguimos trabajando. Este es el servidor SXI, que es sobre el que montamos las 4 máquinas que os había comentado anteriormente. En un están los dispositivos que he estado utilizando, los servidores, las antenas Ubiquiti y los routers de MikroTik. En cuanto a material, bueno, la verdad es que no, solamente he tenido que contar allí con el cableado y todo. Y programas, pues nada, es un USB de client si lo quieres utilizar para que sea más cómodo, si no, bueno, conectando el servidor directamente, pues un teclado por la terminal lo puedes hacer también. Y luego el Winbox para acceder a lo que es la configuración de los routers MikroTik. Una vez le has conectado el cable, te escanea todas las Macs que hay disponibles y luego ya le puedes poner una IP estática y a través de la IP pues puedes acceder a él. Todo esto lleva un presupuesto de 2.700 y pico euros, que bueno, que si contamos que tampoco es una inversión muy grande y nos permite realizar toda una serie de pruebas en un entorno de laboratorio para luego trasladarlo al entorno real. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Primero quería presentarme y decir un poco qué hago aquí hoy y un poco mi experiencia. Vale, soy Joan Martínez, para muchos me conocéis ya, hice la exposición hace 2 semanas y para los que no, pues soy Joan Martínez y he estudiado DAM, desarrollo de aplicaciones múltiples de plataforma en Aula Campus. Vale, ¿qué hago aquí? Pues básicamente he tenido mucha suerte de estudiar donde he estudiado, de tener los profesores que he tenido y de ir a las prácticas que he ido. Vale.
Para los que no, bueno, no toca mucha presentación porque Javier Campos ya ha presentado un poco la empresa, pero tengo que decir que estoy muy contento de haber estado ahí porque para mí ha sido como trabajar en el laboratorio de James Bond. De primeras, voy a enseñaros un poco qué nos ofrece la Google Glass. Nada más enchufamos, nos aparece el menú principal con la hora puesta y con la palabra OK Glass. ¿Vale? Como veis, lo ha detectado porque reconoce comandos de voz. ¿Vale? Y lo que podemos hacer en las Glass es desplazarnos en el menú principal hacia adelante o hacia detrás. ¿Vale? Si nos desplazamos hacia detrás, vemos cosas del pasado o cosas que tenga guardadas las Glass, como son fotos, vídeos y, bueno, igual hay una foto comprometida, también. No sé, tampoco quiero entrar mucho en las fotos. ¿Vale? Y tenemos lo que es la línea principal de mensajes recibidos, fotos recibidas, vídeos y más cosas. Si nos vamos en dirección contraria, tenemos justo lo contrario. Es avanzar hacia el futuro, cosas que nos puedan. Pues le vamos a dar a Play Again para ver mi juego. Este es Google Glass, es la pantalla principal, como veis sigue la estructura de lo que son las aplicaciones ya de las Glass. Le damos y nos aparece un menú con el título y que le demos tab para ver las opciones. Vale, podemos empezar o ver las instrucciones. Voy a darle a ver las instrucciones. Vale, la primera instrucción es no hacer slide. Muy buena instrucción, claro, porque claro, dices, malabares con las Glass, dices, no es con las Glass. Vale, si no tiene pelotas no puede jugar. Otra cosa evidente. Vale, claro, hace falta unas pelotas. La cuestión es enseñarse a hacer malabares. Hace falta unas pelotas, entonces cualquier pelota de tenis, cualquier pelota que tengas en casa, pues puedes utilizarla para jugar. ¿Vale? Te dices que escojas un truco, que repitas cada paso 10 veces para avanzar al siguiente. Está muy escalado, empieza muy fácil y cualquiera podría empezar y va repitiendo trucos, poquito a poco va subiendo el nivel. En realidad podemos escoger el truco, tengo 3, o sea, esta versión solo tiene 3 trucos, pero voy a escoger el primero, más fácil. Y aquí no lo apreciáis bien porque el emulador va con los frames saca muy pocos frames, pero yo en mis clases lo veo perfectamente fluido, entonces podéis intuir aquí que sería el primer movimiento, que sería en plan lanzar de derecha a izquierda y volver a recoger, lanzar y volver a recoger. Vale, entonces yo practico, estoy practicando ese truco y cuando lo domino y tal, pues paso al siguiente. Vale, como veis ahora el truco sería al revés. Vale, es muy simple, pero se va complicando un poquito a poco. Entonces, en el momento que yo me equivocara y me cayera la pelota al suelo, agacharía la mirada, detectaría que he perdido, sonaría, no sé si habéis apreciado, te marca como qué tal, como que has perdido y vuelve a tu anterior. La gente no tiene acceso a estas cosas. Entonces, es mi pequeña aportación al mundo de los malabares y a ver si lo promocionamos un poco, que también está un poco mal visto no, pero claro, sí que está un poco socialmente pues un poco apartado, a ver si le damos un poco de boom a esto y que aporta muchas cosas que veo yo interesantes. Bueno, a mí me dice que yo debo hacer malabares, entonces me han obligado un poco a traer las cosas y ya que sé, para un poquito, ¿no? Con la clave.
bueno, he estado cursando segundo de DAO, desarrollo de aplicaciones web. Este fue el proyecto que entregué, en el cual pues ya está subido al servidor, emiliosedano.com, ahí lo podéis ver. Y lo que es la funcionalidad de esta aplicación, pues era el poder que un usuario se pueda registrar, se pueda loguear y aparte poder hacer el tema de, pues bueno, aplicaciones web con posicionamiento. Y ahora más o menos os comentaré pues, los lenguajes de programación que he utilizado, que siempre han sido los que he aprendido en estos 2 años. Os podéis registrar, os podéis loguear, luego aquí tenéis un slider. ¿Con qué lenguajes de programación he hecho esta aplicación? Pues bueno, sobre todo y principalmente con PHP, el cual me ha permitido hacer una conexión a una base de datos para permitir el tema del registro de los usuarios. Y luego mediante funciones en PHP pues he podido encriptar lo que son las claves para lo que es la inyección de código. Mediante JavaScript, pues bueno, si según el horario te dice buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te dice los usuarios que están conectados en el momento, también mediante JavaScript. Son cositas y tenéis un registro pues muy simple, en tema de nombre, email, clave y teléfono. Y ya está, y con eso era lo que mi presentación en este caso. Bien, pues muchas gracias a los 3 participantes, enhorabuena por vuestros proyectos, realmente los profesores tenían razón, había un buen nivel y de verdad que enhorabuena. Y a los alumnos de primero, pues esperamos que os hayan gustado y os sirvan como referencia de cara a los proyectos que tendréis que hacer el año que viene. Y siguiendo con vosotros, ahora os tocamos un turno. Vamos a empezar con la entrega de notas, primero a los alumnos de primero de ASI, después primero de DAM y después proyectaremos vuestros cortos. Semipresencial, que tenemos solamente a Vicente. Vicente, por favor. No, pero bueno. Sí. Esto casi que defender. Los alumnos de primero de DAM y de primero de ASI tenían el gran reto de elaborar un cortometraje basado en la temática del mundo de GNU Linux y utilizando software libre. Reto que han superado con creces y ahora vamos a mostraros el resultado de los cortos ganadores. Esperamos que os guste. Si estás harto de pantallazos azules inexplicables, virus que se esconden en cualquier sitio o cargas infinitas, no os perdáis este anuncio porque sin duda va a cambiar vuestras vidas. Os presentamos Linux. Si te damos seguimiento, recibirás una copia de libertad, 3 CDs adicionales, una copia del código fuente, además de copia de Ubuntu, SUSE y Debian. Y no solo eso, si llamas ahora mismo, recibirás una copia impresa del Mac. Sí, como lo has oído, de todo el Mac. Llama ahora. Así que llamo a los ganadores del corto. En ASI el corto ganador es el de Teletienda, que el director es Sergio García, acompañado de su equipo que son Tony Alhambra, Jordi López y John Patiño.
Y en DAM el cuarto ganador es Linux versus Windows and Apple, y el director Asier Llamas, acompañado de su equipo formado por Benjamín Rus, David López y David Izquierdo. Así que, por favor. Este largometraje, pero antes nos queda premiaros, homenajearos con los resultados que han obtenido y agradecerles su estancia en Aula Campus. Así que ahora los tutores de segundo de ASIL, segundo de DAM y segundo de DAO subirán para darles las notas a los alumnos. Estamos con segundo de ASIL, Jordi Giso, Oscar Gil, Gonzalo Díaz, José Soriano, Roberto Jiménez, Cristian Finet y Sergio Vilar. Alexis Martínez, Joan Martínez, Alejandro Muñoz, Francesc Nadal y Roberto Nova. Y continuamos con segundo de DAO, Rafa Aguilera, Vicente Ausina, Marcos Bacete, Carlos Vargas, Javier Cholvin, Pascual Martín, Juanjo Pastor, José Ramón Rabadán y Emilio Serrano.
aunque no es el único. En el caso de Aula Campus tenemos motivos de alegría y uno es que durante este año hemos celebrado nuestro 15º aniversario. Esperamos cumplir muchos más gracias a la confianza que depositáis en todos nosotros. Esta es la historia de dos mujeres que buscaban hacerse un hueco en el sector de la formación. Los comienzos fueron difíciles, dando clases de universidad, pero les fue bien y empezó una expansión con la formación para el empleo. Se hicieron un hueco en ese mundo y siguieron ampliando el negocio. Formación modificada, idiomas y formación reglada con ciclos formativos y PCTI. Felicidades por estos 15 años. Bueno, y ahora sí que ya estamos en el final. Esperamos que de verdad haya sido de vuestro agrado. Simplemente me queda deciros que mucha suerte a todos en el futuro, que son tiempos difíciles, pero que se ha visto que nada es imposible. Algunos de nuestros alumnos, como ya han comentado las empresas que han estado aquí, pues han conseguido el reto de, a través de las FCTs, conseguir un contrato de trabajo, como es el caso de Gabriel Chiriboga en Cinemática, de Joan Martínez en Movilendo, de Cristian Giner en Nunsis y de Óscar Gil en J. Fornet. Animaros a todos a que os fijéis un objetivo y que trabajéis muy duro para conseguirlo. Recordaros una cita de Albert Einstein que considero que hoy en día os puede servir de gran ayuda, que es que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y nada más, enhorabuena a todos y ya sabéis que aquí estamos para lo que necesitéis. Hasta siempre y feliz verano a todos.